Bienvenidos a otro proyecto más de cálculo estructural. En este proyecto veremos lo que es un estacionamiento de tres niveles. Aquí podemos ver el corte del estacionamiento y aquí otro corte y otros dos cortes. Aquí podemos ver lo que son los planos. De hecho, prácticamente este proyecto estaba de esta manera y prácticamente lo que hice es simplemente copiar y poner un poco más en orden para saber cómo lo voy a modelar y qué es lo que voy a modelar. Porque no se puede, bueno, se puede modelar todo, pero a veces realmente no es muy conveniente modelar todo el edificio. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pueden modelar aparte. Por ejemplo, si tengo un edificio en esta parte y otro edificio en esta parte, pues no tendría caso modelar los dos edificios en el mismo modelo, porque lo haría un poco más pesado y realmente los resultados serían iguales. Entonces realmente no conviene modelar dos edificios en un mismo modelo, a menos que los dos edificios se conecten y que sean estos obviamente distintos o que estén a distinta altura. Ahí sí convendría. Si estos dos edificios se conectan, ya sea por medio de un puente o alguna estructura, ya sea de algún tipo de fachada o algo así. En ese caso sí es conveniente modelarlos para saber los desplazamientos y si se desplazan de la misma manera. Si es obviamente diferente, porque si es igual, se van a desplazar entre el modelo, se van a desplazar de la misma manera, con las mismas deformaciones, con los mismos tiempos. Entonces ambos edificios oscilarán de la misma manera, con la misma frecuencia, por lo cual ahí no tendría tanto caso modelar los dos edificios. Si es edificio diferente al otro en forma, ya sea en elementos, que tenga elementos más grandes o algo así, pues ahí sí se vería la necesidad de modelar los dos. Pero bueno, ya no hay que entrar tanto en detalle a eso. Vamos a ver lo que es estos planos de un estacionamiento. Y en el proyecto anterior vimos este tipo de edificaciones, que prácticamente es bueno, una edificación de 5 niveles y es de oficinas. Y obviamente nosotros propusimos lo que es lo que es esta distribución de nuestras losas. Obviamente nosotros podemos hacer distribuciones. Hay muchísimas maneras de distribuir las cargas. Obviamente hay unas más eficientes que otras, pero eso va a depender del caso que nosotros estemos abordando. En este caso, pues bueno, ya nos dice dónde van a estar las columnas. En algunos otros casos nosotros debemos de proponer dónde se van a colocar las columnas. Entonces nos dan la oportunidad de nosotros colocar las columnas, vigas de la mejor manera. Obviamente nos lo dejan para hacerlo más económico, más económica la construcción. En este caso prácticamente los vamos a dejar como ya están propuestas. Y lo primero que se hace es obviamente imprimir estos planos, imprimirlos en hojas y hacer una propuesta de vigas. Eso es lo que primero hago. Todo ese tipo de detalles lo vemos en el curso especializado de casa habitación y ya obviamente más adelante se va a hacer lo que es curso especializado en edificaciones sismo resistentes. Pero si no has tomado alguno de nuestros cursos, pues bueno, te recomiendo que tomes alguno y te prometo que no te arrepentirás. Realmente doy información muy valiosa, doy lo que son hojas de cálculo para que puedas revisar cualquier elemento, ya sea una viga, ya sea una columna, losas nervadas, realmente incluso muros, cimentación, zapata corrida, zapata aislada. Realmente son muchísimas hojas que te llevarían años programarlas. Pero bueno, ahí te damos la facilidad. Y este curso, bueno, los cursos que tenemos no son para todos.
son exclusivamente para lo que es ingeniería civil y arquitectura, solamente para esas dos áreas. Y pues bueno, lo que primero vamos a hacer aquí es visualizar qué es lo que nosotros vamos a modelar, cuál es lo importante. Como decía, aquí tenemos la planta baja. Obviamente hacemos una limpieza de esto, quitamos el croquis, la localización, todo ese tipo de detalles que realmente no nos importa. Y bueno, igual esto va a ser muy importante, pero en esta ocasión lo vamos a considerar como una superficie muy regular y muy plana. Entonces, por lo cual no nos vamos a meter con alturas de las losas o pendientes. Y bueno, aquí tenemos, de hecho incluso aquí nos dice planta baja, y en esta parte igual, planta baja. Pero lo único que vamos a modelar es el edificio. Realmente la parte de aquí, el estacionamiento y los muros, no tiene caso modelarlos. ¿Por qué? Porque simplemente cuando tú modelas un muro en una edificación, por ejemplo, si yo modelo el perímetro o los muros, que yo tuviera que tuviera muro en todo el perímetro, pues bueno, eso afectaría mi estructura, más que todo afectaría el periodo. Entonces tú ya no tendrías el periodo de la estructura. Ese periodo realmente se alteraría, por lo cual yo no modelo eso, y todo eso lo explico en el curso de casa habitación, que es muy común tratar de modelar todos los muros, y realmente eso afecta la respuesta, y todos los periodos de referencia pues bueno ya no sirven al 100%. Y también es muy importante que entiendas que los arquitectos no van a poner las columnas de la mejor manera. Habrá ocasiones en donde falten columnas, por ejemplo en esta parte falten algunas columnas, y sea mejor ponerlas a tratar de liberar esos claros, en donde obviamente las vigas van a salir muy peraltadas, y por lo cual pues obviamente va a transmitir más carga esas vigas hacia las columnas, por lo cual las columnas pues van a empezar a ser muchísimo más grandes. Tratamos de que los claros no sean, bueno, realmente los claros pueden ser muy grandes en un sentido y muy cortos en el otro, para así compensar eso. Pero bueno, esos ya son proyectos más, que tendría que explicarlos más, y tendría que irte mostrando paso a paso cómo solucionar ese tipo de proyectos, y que realmente son muy eficientes y son muchísimo más económicos. Y además de económicos, pues bueno, tenemos una vía muchísimo más amplia a que si nosotros ponemos simplemente todo cuadrado como de esta manera, que todas las columnas están a una distancia similar en todas sus direcciones. Por ejemplo, tenemos una para acá, otra para acá, y en este caso ya no aplicaría esta simplemente por la distancia. Pero podemos poner otro arreglo en donde es más eficiente y es muchísimo más estético. Ahora, el primer paso para poder modelar esto, pues bueno, definitivamente es limpiar todos estos objetos que realmente no son de importancia. Por ejemplo, los cajones, pues realmente no es de importancia en lo estructural. Empezamos a quitar todas estas cosas, y así vamos limpiando todo lo que no es estructural, para así tener obviamente una visualización muchísimo mejor de la estructura, y eso pasarlo a lo que es el modelo, tal y como lo hicimos en este proyecto. Pues bueno, vamos a poner un nuevo modelo, ya que realmente ya se terminó. Y si quieres revisarlo, pues bueno, te dejaré el link en la descripción para que vayas a él y visualices todo el curso. Realmente ahí doy bastante información muy valiosa. Pero si quieres exclusividad
quieres las hojas de cálculo, pues bueno, ahí sí te recomiendo que vayas al curso en donde vamos a ver todo, en donde realmente vemos todo a profundidad y explico cada cosa a detalle. Y pues bueno, ya una vez que entramos al software, vamos a poner nuevo modelo y aquí tenemos varias opciones. Y nos vamos obviamente a estas son para cuando ya tienes tu modelos, por ejemplo, aquí tenemos el modelo pasado, nosotros podemos utilizar las propiedades de ese modelo pasado. Pero cuando realmente no sabemos las propiedades, desconocemos las propiedades, pues realmente tenemos que meternos desde el inicio. Por lo cual aquí ponemos un sistema internacional y aquí nos dice qué base de datos nosotros vamos a ocupar para las secciones de el acero. Tenemos varias bases de datos. Tenemos la AISC 14, la AISC 14M. Normalmente yo ocupo esta. Okay, las bases de datos prácticamente son como proveedores. Cada país tiene una base de datos. Cada país identifica, por ejemplo, si nos vamos a Paint para ejemplificar esta explicación, nosotros, por ejemplo, si nosotros vemos un plano estructural de alguna edificación y nosotros vemos estos elementos, nosotros ya sabemos cómo los conocemos. Algunos los conocemos como IR, algunos otros como IPR. Hay muchísimos nombres para este elemento. Obviamente cambian algunas de sus dimensiones y de esa manera se llama pues bueno, lo hace cambiar de nombre. Ahora, en otros países los conocen con otro nombre, pero realmente es la misma sección. Entonces, aquí prácticamente nos está diciendo esto, la base de datos AISC, pues prácticamente nos va a decir que estamos ocupando un IR, un OR, o en otros casos un OC, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Cada país tiene una base de datos y cada país conoce a esos elementos con un nombre. Ahora nos dice el código de diseño del acero. Pues bueno, igual aquí tenemos varios códigos, el AISC, el 36010, que sería el año 2010. Aquí igual tenemos el eurocódigo, el RFD. Aquí realmente más bien cuál de ellos tú conoces o con cuál de ellos tú diseñas estáticamente, o sea, a mano. ¿Con cuál de ellos diseñas? Para que tú puedas comprobar los resultados que te arroja el software. Por ejemplo, yo conozco las normas del RFD, lo sé hacer a mano, entonces yo utilizo ¿de acuerdo? El RFD, pero debes de saberla hacer prácticamente a mano o a base de hojas de Excel que lo programes. Y de esa manera. Ahora nos pide igual un diseño un código de diseño del concreto. Igual, aquí es lo mismo. ¿Cuál sabes? El ACI, el eurocódigo, la norma mexicana, o cuál norma cuál código de estos tú conoces para poder comprobar los resultados. Pues bueno, yo conozco el ACI, conozco lo que es la norma mexicana y pues bueno, pongo la norma mexicana. Obviamente la norma mexicana ya se modificó a la que es 2017, en donde obviamente algunos factores han cambiado, pero bueno, eso lo podemos revisar a mano, algunos detalles. Y pues bueno, aquí ya prácticamente nos dice si queremos iniciar en blanco o en grilla, que sería en una cuadrícula, que para mí es la que utilizo. Y bueno, aquí ya nos dan otras opciones para losas de esta forma, losa reticular, losa nervada, de varias formas. Yo normalmente ocupo esta, ya que nos vamos a lo que son los planos
y lo que vamos a meter van a ser estos valores. Vamos a hacer esta grill o este mallado con estas dimensiones que nos da aquí los planos arquitectónicos, y obviamente ya nada más corroboramos que estos valores estén bien, que prácticamente estén bien. Por ejemplo, vemos que el primero, pues bueno, no coincide.